Dios es un Dios que tiene nuevas cosas para nosotros, cosas poderosas, sobrenaturales. Y como Jesús dijo en su palabra, es el Señor y todo va a Él. Es el único nombre que es sobre todo nombre. Y estamos expectantes. ¿Cuántos aquí tienen expectativas de ese año? Amén. Amén. Y ahora mi pregunta para ti: ¿cuál o qué, en qué estación está usted? ¿En qué estación usted se encuentra en ese momento? ¿Y sabe por qué? La palabra de Dios dice así en Eclesiastés 3:1: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dile ahí a tu familia que está a su lado, dice así: todo tiene un momento oportuno. Y sabe, queridos, yo quiero decirte, prepárate. Dile a la persona así: prepárate. Prepárate. ¿Sabe por qué? Porque estamos expectantes, preparar, porque va a haber avance, va a haber progreso. Y si hay algún estancamiento que hubo en 2021, este año tú vas a avanzar y vas a progresar en nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que va a haber un avance, un mover de una forma particular y diferente en ese tema que vamos a tratar ese año. Viviendo en la estación de Dios. Viviendo en la estación de Dios. ¿Por qué? Porque hemos presenciado en las últimas décadas una situación muy difícil. Pero lo que vamos a presenciar en los próximos años va a ser la manifestación del reino y de la gloria de Dios en la tierra. Cosas grandes Dios está preparando para la iglesia. Yo siento en mi corazón. Y por eso que quiero traer como ese primer mensaje: estaciones divinas. Repita eso: estaciones divinas. Sabemos que hay estaciones. Como Dios es un Dios de órdenes, Dios pone órdenes y pone estaciones en cada momento. Y mi pregunta: ¿en qué estación está usted en este momento? No es su tiempo, es Cronos, que habla de años, meses, semanas, días y horas, minutos, segundos. Y el tiempo de Dios es Kairos, hora cierta, hora perfecta. Amén. Diga así: hora cierta, hora perfecta. ¿Tú se acuerdas de la serie que hablamos sobre Kairos, sobre Rema, donde la palabra Kairos es la manifestación de lo que está profetizado sobre tu vida cuando se manifiesta en la tierra en ese momento? Yo creo que se va a manifestar muchas bendiciones, y lo que Dios había prometido y prometió sobre tu vida se va a cumplir ese año en esta estación. Amén. ¿Cuántos quieren? Ahora, Jesús dijo a María, cuando Él hizo el primer milagro, Él dijo: María, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué significaba? Él está diciendo: el Kairos todavía, el tiempo no ha llegado. El ángel, cuando fue visitar a Sara, él dijo: en el tiempo determinado tú vas a tener un hijo. Entonces ella esperó. En el tiempo determinado por Dios, en la estación correcta, ella tuvo hijo. Es así. Y el secreto, iglesia, el secreto de la satisfacción, de poder sentir el gozo, es entender en qué estación usted se encuentra en este momento. Y no solamente eso, vivir todo lo que Dios preparó para esta estación. Amén. Poder vivir, poder disfrutar lo que Dios preparó para nosotros en esta estación. Vivimos tiempos difíciles, pero
Dios está diciendo para nosotros que lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha profetizado en su palabra, en la estación correcta se va a cumplir. Y eso es lo que nos anima, porque vamos a poder vivir algo muy especial, muy poderoso en ese tiempo. Como te dijo, va a ser algo de una forma muy particular y diferente que hemos presenciado en las últimas décadas. Ahora, yo quiero leer el texto completo de Eclesiastes, donde dice sobre el tiempo. Y dice así del capítulo 3, del versículo 1 adelante: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, que Dios realiza del principio al fin. Ponga mano en su corazón, yo quiero orar por ti. Padre, nosotros pedimos, Espíritu Santo de Dios, que podamos compreender, recibir revelación de tu palabra para esta estación, para este momento, donde sabemos, Senhor, que coisas grandes e maravilhosas estão sendo preparadas para ser reveladas a tu pueblo. E nós queremos fazer parte deste mover sobrenatural em este tempo. Abre nosso entendimento, abre nosso coração. Necessitamos escuchar tu voz para não desviar nem à direita nem à esquerda. Queremos andar em linha com tu palavra e com tu voluntade, porque tu palavra é a autoridade absoluta em nossas vidas. Em nome de Jesus, e o povo de Deus disse: amém. Agora, igreja querida, hermosa igreja, eu me sinto muito alegre de estar de regresso. É tão bueno poder compartilhar. Eu tenho ganas de bajar e abraçar cada um. De tão bueno que é poder estar unidos com os hermanos, podendo preparar o caminho para este ano que Deus vai se manifestar de uma maneira poderosa em nossas vidas. Hemos preparado em esses últimos 3 anos nosso coração, nossa vida, nosso ministério e todos que nos assistem para poder receber o que Deus vai abrir em este tempo através de tua igreja. Amém? Quantos querem? Agora, Deus tem um tempo para tudo, todo. E viver na estação certa trairá bendições, trairá contentamento e muitos frutos. ¿Por quê? Porque muitas vezes tentamos sair da estação, querendo regressar a uma estação vieja, ou viver na estação de outra pessoa. E quando tratamos de fazer isso, vamos ter descontentamento, frustração e estancamento. Quando eu trato de regressar a uma estação, ou empiezo a mirar a estação de outra pessoa e trato de ver, isso não vai ser de bendição. Por isso que temos que entender em qual estação
yo estoy ahora? ¿En cuál estación nosotros como ministerio estamos en ese momento? Vamos a entender un poquito más de las estaciones de Dios. ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Pueden dar un amén? Amén. La primera cosa, existe una lucha en cada estación. La primera cosa que vamos a entender, cada estación existe una lucha. En Eclesiastés 3, o 1 a 8, dice así: morir, plantar, destruir, llorar, guerra. Esa es la lucha de cada estación que nosotros pasamos, principalmente en esos tiempos que vivimos ahora. Nadie puede parar o cambiar las estaciones, no es posible. Pero cuando entendemos, iglesia, las estaciones de Dios, descubrimos que existe una belleza, una hermosura en todas las estaciones de Dios. Amén. Existe una belleza, algo que Dios en cada estación, la hermosura y la belleza están ahí. Pero muchas veces no vemos porque no estamos tan afanados, tan preocupados y tan desgostosos, que muchas veces no tenemos ojos para ver la belleza de la estación. En Eclesiastés 3:11 dice así: Dios hizo todo hermoso en su momento. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Dios hizo todo hermoso. Ahora dile para ti mismo, dile así: Dios hizo todo hermoso en su momento. ¿Cuál es tu momento? Hay hermosura. Quantas coisas bellas tu puedes ver ahora a su alrededor, en su familia, en sus hijos, en su negocio, en su ministerio. Quantas cosas. Quantas cosas tenemos que agradecer a Dios por nos librar, por nos sanar, por nos ensinar tantas coisas quando passamos por essas lutas. E não importa el quão difícil e dolorosa sua estação pueda ser, se você entende qual estação está vivendo, você encontrará a beleza e a glória de esta época, a glória de Deus. Amém? Quantos querem encontrar a glória de Deus? Aqueles que dizem: aqueles que viejos tiempos, los buenos tiempos que vivíamos antes, solo foram buenos depois que eles passaram. E agora, igreja, é importante apreciar cada momento que tu vives hoje. Não podemos regressar. Lo que passou, passou. Pablo dijo: olvidando do que para atrás quedou, eu miro adelante para seguir al blanco, para seguir o objetivo, olvidando-me do que quedou atrás. Significa, lo que passou, passou. Bueno, doloroso, lo que foi, Deus tiene lo mejor por vir. Siempre la vida de nosotros, como discípulos de Jesús, es progresivo. La revelación del reino de Dios siempre es progresivo. Siempre Dios va dando de acuerdo a lo que vamos teniendo condición de recibir. Dios no va a dar picanha a un niño. Entonces, cuando vamos teniendo condición de comer alimento sólido, de recibir más de Dios, Dios nos va dando todo o que necessitamos. Por isso que Jesus dijo a Pedro: Pedro, lo que hago, tu não vas a entender agora, pero mais adelante vas a entender. Significa que Pedro em aquele momento não estava listo para receber a revelação do que Jesus hacía. E muitas vezes nós também temos que preparar, passar por las estações para poder receber revelação e poder crescer e receber o que Deus tem para tu vida. ¿Cuántos quieren más del Señor? Dile a la persona: prepárate. Dios te va a dar, pero tú tienes que estar preparado para recibir. Ahora, la tercera cosa,
hay una bendición y hay bendición en cada estación. En cada temporada hay preparación, hay enseñanza y hay unción y la manifestación de la gloria. En cada estación. En Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, para poder seguir adelante. ¿Cuántos quieren recibir y no cansar para recibir una gran cosecha? Y eso que Dios nos dice: no nos cansemos de hacer. No nos cansemos de hacer el bien. Significa de vivir lo que la palabra de Dios dice y poder aplicar eso en nuestra vida. La verdadera transformación, la verdadera objetivo de la estación, la bendición es poder aplicar en nuestras vidas y poder vivir lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando yo empiezo a vivir, cuando yo empiezo a poner en práctica, cuando yo empiezo a entender lo que Dios quiere que haga y lo hago, la bendición de Dios me alcanza. Es así con el reino. Es así con la palabra. Amén. Es progresivo. Diga si es progresivo. Ahora, hay una cosecha de bendición a final de cada temporada. ¿Sabe por qué? Dice la palabra en Salmos: aquel que va caminando, llorando y sembrando, mesmo llorando, va a regresar y va a recorrer una gran cosecha. Amén. Puedo estar llorando, pero sigo sembrando, sigo haciendo el bien, sigo profetizando en mi familia, sigo mirando las cosas como Dios, sigo llamando la existencia lo que la palabra dice, mismo que el mundo, mismo que las personas que el enemigo trata de hablar cosas contrarias, yo sigo creyendo, sigo luchando, sigo adelante y no regreso. Pero la palabra dice que yo siembro llorando, pero regreso con alegría y voy a recoger una gran cosecha. Dios tiene una gran cosecha para tu vida. Quizás en ese momento tú estás sembrando algo, pero con dolor. Pasaste por una situación difícil, estás reconstruyendo tu familia, estás reconstruyendo tu matrimonio, estás reconstruyendo las relaciones que fueron rotas. Pero yo quiero decirte, sigue adelante. Sigue sembrando, porque Dios te va a dar una gran cosecha. Dios te va a bendecir de una manera especial. Amén. Ahora, la cuarta cosa que tengo que entender es que existe identidad en cada estación. En cada uno de nosotros está viviendo una época diferente. Y a veces queremos estar en la estación de otra persona. Ellos están prosperando, están bien financeramente, están casándose, haciendo viajes de vacaciones, tienen un carro perfecto, cuerpo perfecto, cabello perfecto. Y si usted no discierne las estaciones, se quedará con rabia de sí mismo, de los otros y de Dios. Por eso que tenemos que recibir la palabra de Dios y entender lo que Dios dio para ti es para ti. Y yo tengo que gozarme contigo, alegrarme contigo, llorar contigo cuando tú llores, pero entender que cada uno de nosotros está en una estación diferente. Hay un texto que es libertador en Gálatas 6:4, dice así: así que examine cada uno su obra, entonces tendrá motivo de orgullo, solo en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno tendrá su propia responsabilidad delante de Dios. Yo no puedo cumplir su responsabilidad. Mauricio no puede transferir la responsabilidad para mí, yo para él o para mi mujer. Nosotros cada uno tenemos una responsabilidad. Y eso que la palabra dice, que tenemos que entender que eso, que cada uno llevará su propia carga.
Cada uno tiene sus cosas, tiene su manera, tiene sus situaciones que enfrenta, cosas que aprendió y cosas que todavía vamos a aprender. Amén. Pero yo quiero decirte algo. En tu estación, tú vas a ser bendecido por Dios. Y Dios te va a enseñar cosas tremendas y maravillosas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, yo quiero decirte a ustedes, yo admiro mucho a ti, a cada uno, pero estoy feliz por no ser tú, porque tú eres tú y yo soy yo. Estoy feliz por no ser tú. ¿Por qué? Estoy feliz por no estar en su estación, porque tú tienes tu estación y yo tengo la mía. La estación que estoy ahora es de abuelo. Es lo mejor que hay. Llegan los nietos en la casa, yo los abrazo, juego con ellos, y ahí los estrago, hago cosas, y después mi hijo lo coge, se va a la casa, y queda yo y mi amada esposa, un mirando al otro. Pero antes no era así. Cuando los niños chiquitos era 24 hours, 24 horas, todos los días, atención a los hijos chiquitos. Necesitan la atención todo el tiempo. Y entonces yo miro y digo, wow, qué bueno. Estamos en la estación de abuelos. Hermoso, amén. Usted está en la estación de niños, de adolescentes. Pasamos por esa fase, que es una fase muy difícil también. Tenemos que estar pendiente ahí con ellos, hablando, porque ellos sofren mucha presión afuera, mucha mentira, mucho sofrimento, principalmente cuando van a la universidad. Cuando llegan a la universidad, empiezan los problemas, porque en la universidad ellos dicen así, mira, tú tienes que cuestionar todo, pero no puedes cuestionar lo que nosotros damos a ti. Lo que nosotros damos a ti, aquí está. Y ahí ellos no ponen referencia de dónde sacaron los textos, nada. Pero aquí tú no cuestionas nada. Pero afuera, tu pastor, tu iglesia, tus papás, todo tú puedes cuestionar, todo tú puedes confrontar. Pero aquí en la universidad lo que nosotros decimos es la ley. Y ahí empiezan las luchas. Empiezan a ver los problemas, los sofismas. Y muchos en ese momento se apartan de Dios. Por eso que tenemos que luchar y decir a ellos, no entre en esta corriente porque es una mentira. Nosotros servimos a un Dios vivo y tenemos que adorar a ese Dios y obedecer la palabra. Va a ser difícil, pero juntos y unidos vamos a conquistar y nuestros hijos no van a desviarse, no van a se apartar del Señor. Amén. Pero pasamos por luchas. Entonces, es tremendo. Otro día un joven preguntó, pastor, ¿tú acreditas en extraterrestre? Yo digo, sí, yo soy uno. Me dijo, ¿cómo, pastor? Sí, porque la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos a ese mundo, somos de afuera, no pertenecemos a ese mundo. Si yo no pertenezco aquí, yo soy un extraterrestre, pero no de la manera que la gente cree, porque Jesús dijo, ustedes no pertenecen a ese mundo, ustedes son de arriba. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios sabe. ¿Por qué? Porque la verdad, esas mentiras y esas cosas tratan de desviar. Pero, ¿cuántos están felices por estar en su estación? ¿Cuántos aquí? 3 personas están felices. ¡Wow! Voy a preguntarle, ¿cuántos están felices por cada estación que vives ahora? Aquí hay papás de niños, familias, gente que se está casando. Ahí tengo Eric y Ana que están preparando para casarse, para empezar su familia. Amén. Tengo aquí muchos jóvenes, qué bendición, cada uno en universidad, familias, personas que están llegando de otros países. Es tremendo, amén. Ahora, la quinta cosa que quiero decirte, existe perfección en cada estación. Lo que está errado siempre estará errado. Las cosas ciertas ni siempre están ciertas si se usan en la hora equivocada o en la hora errada. Yo voy a repetir, cosa cierta en la hora errada no va a funcionar. Las estaciones son
tan importantes que realmente determina si algo está cierto o no. Por ejemplo, yo voy en Miami y voy a coger y trajarme o vestirme con ropa de invierno, de nieve. La ropa está correcta. Puede estar si yo estoy en el invierno, pero aquí en Miami no. Entonces, si yo voy a vestirme, salir aquí en la playa con, ¿cómo se llama eso, Mauricio? Jaqueta de invierno, esas bien calientes, con botas, con gorros. La gente va a decir, está loco. ¿Cómo ese hombre va a caminar así con ese calor? Pero si yo voy a la nieve, sí está correcto. Ahora, la cosa cierta puede dar errado si acontece en la hora equivocada, en la estación errada. Mira lo que dice en Eclesiastes 3:11. A Dios hizo todo hermoso en su momento. ¿Cuántos quieren lo que es hermoso de Dios? Diga así: yo quiero la cosa cierta en la hora cierta, en la estación correcta. Entonces, el trabajo cierto puede volverse un trabajo errado si viene en la estación equivocada, en la hora errada. ¿Por qué? Porque estaba bien, de repente una promoción y ahí ya no tengo más tiempo, ya no tengo más nada para Dios, empieza a desviarme y eso me ocupa tanto que ya no quiero, no tengo tiempo para Dios. Trabajo es una bendición, pero vino en la hora equivocada, en la estación equivocada. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a su papá y dijo: papá, dame mi bendición, dame todo lo que tengo derecho por herencia. El papá dijo: ok, mi hijo, tú tienes derecho, te lo voy a dar. Entonces esta bendición que iba a ser algo para ese muchacho trabajar ahí con su papá, fue lo que financió el viaje para lejos de la casa del padre. Le distanció. Y muchas veces pedimos cosas y recibimos la bendición en la estación equivocada. Y en vez de ser bendición, esta bendición nos financia o financia nuestro viaje para lejos del Padre. Lo que Dios quiere es que la bendición que Él va a dar en tu vida pueda traerte para más cerca del Señor. Amén, iglesia. En Eclesiastés 8:5 dice así: los labios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo, hay un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Vamos a leer juntos este versículo. Me gusta este versículo porque aquí hay una revelación. Vamos a leer 1, 2, 3. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Significa que hay un tiempo, hay una manera correcta de actuar en cada situación. Ahora, si yo sé eso, entiendo que hay un momento, hay un tiempo oportuno, hay una estación, una manera de actuar. Todo que yo voy a hacer, yo necesito preguntar a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué necesito entender en esta situación? Porque grande parte de los problemas que nosotros enfrentamos, o consecuencias, o apuros que entramos, es porque muchas veces actuamos de la manera equivocada, en el tiempo equivocado, y hablamos cosas que no deberían ser habladas porque no era el tiempo. Y cuando entendemos eso, nosotros podemos recibir del Señor y entender cuál es el tiempo para cada situación y la manera correcta de actuar en cada situación. ¿No es tremendo? ¿Cuántos quieren esa sabiduría?
Y si recibimos eso, tu vida va a ser diferente. Porque dice que los sabios saben el tiempo y la manera correcta de actuar. Y la sexta cosa para terminar. Existe un propósito en cada estación. Para cada época que Dios preparó, hay una bendición, hay una lección para aprender, cosas para dejar partir, carácter para cambiar, heridas para que sean curadas, sanadas, personas para perdonar, sacrificios para realizar, ofrendas para dar, semillas para plantar, límites para romper. Entonces, iglesia, en Romanos 8:28 dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman, esto es, de los que son llamados conforme su propósito. Entonces, usted no puede mudar las estaciones. Yo no puedo mudar las estaciones. Pero podemos escoger cómo reaccionar en cada una de ellas. Y para eso, yo quiero darte dos cosas. La primera, cómo yo puedo vivir la estación que Dios tiene para mi vida. La primera cosa es permanecer. Repita eso, permanecer. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren, les será hecho. Y esto es glorificado mi Padre. Amén. Diga a la persona que está a su lado: permanezca firme. Permanezca ahí, en la estación que Dios te ha dado. Y así vamos a seguir adelante. ¿Cuántos quieren permanecer? ¿Cuántos quieren recibir esta revelación para trabajar en tu estación y poder recibir gozo, alegría y contentamiento? Ahora, la segunda cosa que tengo, além de permanecer, es perseverar. Porque muchas veces desistimos antes de terminar el ciclo completo. En Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no sino desmayarnos. Perseverar no es ser caprichoso, insistir en hacer su voluntad o caminar independiente. Perseverar como un discípulo es seguir la voluntad de Dios. Seguir lo que Dios tiene para tu vida. Y sabe que va a pasar si tú haces eso. Si tú sigues lo que la palabra de Dios nos ha dado, lo que Dios tiene para tu vida, vamos a seguir en frente, recibir la estación de Dios y poder vivir la estación de Dios, Kairos, se manifestar en tu vida. Quiero invitar al ministerio de alabanza. Y ahora, iglesia, yo sé que Dios quiere bendecir a tu vida. Y yo quiero de todo mi corazón que esta estación que Deus ha preparado va a haber avance. Y todo estancamento que pueda haber en cualquier área de tu vida, sea en tu área emocional, sea en tu área, en tus finanzas, sea en tu familia, yo declaro que Deus vai sacar todo estancamento e vai haver avance em nome de Jesus. Agora, eu necessito receber revelação. Quantos querem receber revelação? Em Eclesiastes 3:11 diz assim: também ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Deus ha puesto la eternidad en tu corazón, en mi corazón. El anseio, el anhelo de conseguir y conquistar las cosas eternas y poder recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Lo que Deus quer dar sentido de eternidade significa propósito adequado através de los tiempos e poder vivir sabendo que Deus tem preparado a eternidade para cada de nós. E é aqui que nós vamos a decidir onde vamos passar a eternidade. Por isso que é tão duro e tão difícil lidiar com a morte quando alguém morre. Porque o homem, nós não fomos criados para morrer. E Deus, quando criou o homem, puso o desejo por la eternidade. E isto é o que nos vai levar este anhelo, este desejo de estar cerca de Deus e poder viver eternamente com Ele. Quantos querem receber este desejo cada vez maior de poder viver com o Senhor? Quantos desejam que o Senhor regrese prontos? Eu quero dizer-te que o que Deus está preparado em este ano para cada de nós, desde os niños para nossa família, é uma estação chamada Kairos. E para isso temos que entender que o tempo de Deus se vai manifestar na terra. E Deus vem pronto a buscar sua igreja. E por isso que temos que aproveitar o tempo. Por isso que a palavra diz: aprovechen, tome o tempo, porque os dias são malos. Aproveitando cada momento oportuno o que Deus nos ha dado. Desfrutar, amar, trabalhar na obra, cuidar da família, trabalhar para tu sustento, poder estender a mão, predicar a palavra, vivir os anos que Deus nos ha dado em unidade, em comunhão e juntos glorificando ao Senhor. Vamos estar de pé. Eu quero orar por ti. Quero orar e agradecer a Deus por a oportunidade de compartilhar esta palavra, para que Deus pueda dar este senso de propósito em nossos corações. E isso, quando Cristo está em el centro de nossas vidas. Em el Salmo 90:12 diz assim: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que traigamos al coração sabedoria. Cerra tus olhos, põe a mão em seu coração. Padre, eu te pido agora por cada de mis hermanos, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que nos assistem. Como diz em sua palavra, Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que traigamos a nosso coração sabedoria, sabedoria del alto, que é pura, pacífica, indulgente, tratável, sem hipocrisia, sincera, llena de misericórdia, a sabedoria que vem de ti. Padre, em nome de Jesus, eu bendigo cada aqueles que estão chegando aqui a este país, aqueles que estão aqui há muitos anos, aqueles que estão, Senhor, em cada estação. Tu lo conoces, tu sabes o que cada necessita. Padre, eu te pido agora em nome de Jesus, que tu poder e tu graça se manifieste em cada agora com o poder do Espírito Santo. E nós declaramos e recebemos, Senhor. Abre nossos olhos, nossos ouvidos. Queremos, Senhor, viver tu estação, Kairos, em esse tempo, para que o poder de Deus se manifieste em nossa família, em nosso hogar, em nossos filhos, em nossa casa, em esta cidade, em este vecindário. Padre, em nome de Jesus, agora, Padre, se há alguém que necessita sanidade, toca agora, Senhor, esse corpo. Declaro sanidade em nome de Jesus. Declaro agora o poder de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, para levantar, Senhor, oh Senhor, com o poder sobrenatural, para poder avançar. Eu te dou graça, Padre,
por la bendición. En nombre de Jesús. Declare así conmigo: yo recibo y yo declaro que voy a vivir la estación de Dios en mi vida. Yo recibo lo mejor, lo más importante do que Dios tiene para mi vida, para que yo pueda vivir todo lo que Dios quiere que yo viva en esta estación. Yo entrego a Él el control de mi corazón, de mi familia, de mi hogar. Y lo doy gracias, Señor, porque sé que tú cuidas de mí. Gracias en nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bendiciones, iglesia, los amo.